Bueno, queridos amigos, y en este ciclo y serie que estoy realizando de entrevistas a los astrólogos, ya para este momento yo había dicho que eran 101 astrólogos, pero bueno, esto ha sobrepasado el límite y yo feliz porque me parece que este es un espacio para promover y difundir la astrología, algo que me apasiona y que hago desde hace más de 40 años en Venezuela y ahora desde aquí, desde España, ¿no? Y me interesa mucho que la promoción y la difusión de la astrología, porque creo que es una herramienta tan extraordinaria, no tan solo como autoconocimiento, sino también porque la astrología ayuda en las relaciones interpersonales, nos ayuda desde la mirada que sea. Porque hay mucha gente que dice, bueno, la tradicional, no, bueno, la moderna, no, bueno, la védica, no, bueno, la china, no, bueno, a la astrología es una sola, yo siempre lo digo, es Bueno, una sola, estamos a nivel mundial, cada vez más en habla hispana tenemos unos representantes extraordinarios de la astrología y Argentina no se queda atrás. Atendiendo un poco este llamado, ya ustedes vieron por aquí por el canal a Claudia Ricci, que es la directora de Isaac. Y ella cuando después que hice el programa con ella me dijo, tengo unas personas que te van a interesar muchísimo porque han hecho unas tesis extraordinarias y bueno, me presentó a Lucía Paor, que la tengo aquí, le doy la bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación para este espacio. Bienvenida. gracias. Muchas gracias. Mira, Lucía, bueno, estás en Argentina, eres argentina. Me gustaría indagar un poco sobre cómo entraste a la astrología, porque sin saber tu edad, sabemos que eres muy jovencita. Bueno, algo Bueno, así. tú sabes que no se puede decir la edad. Yo creo que cuando nos sentimos bien con nuestra edad no pasa nada que no los pregunten, ¿no? Pero si eres jovencita. Entonces, esto me llama poderosamente la atención porque me remonto a hace 40 años, cuando yo también comencé siendo astróloga, que bueno, se te abre el cerebro, la mente, el universo completo una vez que te pones en contacto con la astrología. Me interesa particularmente saber cómo fue ese amor a primera vista de la astrología. Yo creo que debe haber sido de otra vida, porque no tengo conciencia de cuándo tuve ese encuentro. La verdad es que la astrología me ha acompañado toda la vida. A ver, en mi familia se hablaba de astrología. A ver, sabíamos cada uno cuál era su signo, quiénes nos repetíamos, mirá qué adelantados, ¿no? Quiénes nos repetíamos. Entonces había como esos regalos con con el signo y las características. Había algo en el ambiente. Era una familia, fue una familia que siempre estuvo como conectada con lo transpersonal, diríamos, ¿no? Como conectadas con el universo. Vos sabés que hay algo muy curioso que hace 2 años nos dimos cuenta así como hablando, ¿no? Sin haberme agarrado de esa experiencia, pero mi abuela, al nacer cada nieto y ahora sus bisnietos, como que si les confiere un astro. Qué bonito. Y nosotros hablando hace un tiempo, sí, ya dijimos, ah, claro, la abuela nos ponía un astro cada uno y toda la vida supimos que, bueno, bueno, en mi caso yo soy la luna. Entonces, fue algo como muy interesante cuando después de hacer todo mi recorrido, o sea, ya haciendo la tesis y todo, cayó como esa información, ¿no? Como esa conexión, dije, es verdad, la abuela ya lo había escrito. Así que bueno, y a lo largo de mi vida siempre, a los 11 años me compré mi primer librito, todos eligiendo un juguete y yo dije, me llevo estos dos libritos. Y era de Linda Goodman, de El amor y los signos. Eh, y yo toda mi vida tuve esos libritos y los leía cada tanto, los entendía, no los entendía, como que los abría, claro. A ver, interpretaba como una niña interpretando ese lenguaje, ¿no? Y bueno, y así la psicología y así todo siempre fue de la mano de encontrarle el sentido y poder interpretar a aquellos que nos atraviesa como seres humanos. Las emociones, por supuesto, pero también aquello que aparece como destino. Y obviamente
también por cuestiones de la vida, porque nos atraviesan situaciones extremas como las enfermedades y demás. Entonces, siempre estuve como conectada con ese fin último, ¿viste? De saber y ir siempre más allá y más allá. Y de repente salía con mis amigas y yo terminaba hablando de signos y no sabía cómo y cómo sabía. Y me decían, ¿y de dónde leíste eso? No lo sé, ¿viste? Y bueno, y ya después de unos años, ya habiéndome venido a vivir a Buenos Aires, yo actualmente estoy en capital, en la capital de Argentina, en Buenos Aires, y yo soy del interior. Y bueno, y estudiando psicología, un día una persona dice, soy astrólogo. Y yo hice, Ras. ¿qué? Se puede ser astrólogo, o sea, yo lo hacía como, y ahí empecé como autodidacta a leer cuanta cosa parecía, retrocediendo y avanzando, porque era una cosa de también esto que hace la astrología con el aprendizaje, ¿no? De que por ahí lees algo que decís, quiero saberlo, bueno, sí, me atrevo, ¿no? Como en estas cuestiones. Y bueno, y la vida me fue llevando a decir, sí, si te atreves va a estar bueno, si te atreves va a ser positivo, vas a encontrar personas que lo necesiten en aquel momento que quizás lo necesitaste, saber esta información. De hecho, aparecen muchas personas hoy día diciendo, wow, no puedo creer que en un encuentro yo ya sepa, o sea, o le dé sentido a tanto que pasó, ¿no? Entonces dije, quizás es esto, o sea, quizás, nada, soy como, en cierta forma, tengo que hacer esta elección, ¿no? Tengo que asumir esta elección y pasar por estos procesos de transformación a los que nos lleva la astrología, Así porque es, somos participantes activos de esto, ¿no? Así que, bueno, esa es la patita de la astrología en todo esto. Hay más, claro. pero desde lo astrológico y desde el sentido de la vida y de toda esta cuestión filosófica que nos lleva a remitirnos a la astrología, viene por ahí. Soy una niña curiosa desde muy pequeña. Me dijiste que tenías esa luna en Géminis, qué más curiosidad, por el amor de Dios. Te sobra Sin curiosidad. límites, no hay límites. Me dicen, ¿hasta dónde? No lo sé. La No, tesis me ayudó a eso. La tesis me ayudó a decir, hasta acá. claro, Aunque fue difícil, pues ya lo sabés, ¿no? Aunque fue difícil porque abarqué mucho, pero fue como, vamos. claro. Eres psicóloga entonces. No, yo estudié psicología, pero bueno, en ese momento decidí, después al tercer año, o sea, fue bastantes años que estudié, y desde chiquita, desde los 14, leo libros de psicología y psicología. Y decidí dejar la carrera, pero seguí por astrología, o sea, me dediqué a la astrología por completo. Claro, además que, Sí aplico mucha terapia junguiana, porque en la astrología, en psicología me enamoré, tenía un profesor apasionado, pero interesantísimo, que de hecho en la tesis lo nombro. eh, y bueno, y la realidad es que me apasioné por ese mundo, por esto que yo sentía e intuía desde chica. Hay algo más. Y claro, Jung trae esa vertiente, ¿no? En la psicología y nos abre a este camino de la energía, de lo simbólico, del lenguaje arquetípico, y me fui por ahí. La qué verdad es bonito. que, Qué bonito, pues, ¿no? Me encanta sobre todo ese entusiasmo con el que hablas, porque el encuentro con la astrología, incluso aunque no esté consciente, siempre es algo, como decía yo al principio, que te cambia tu universo, tu forma de ver la vida, y luego comienzas a ponerlo en práctica en absolutamente todo, porque yo particularmente, lo digo, doy clases de astrología y hay una parte, un segmento que le encanta mucho a la gente, lo hacía también en la universidad cuando daba clases en la Escuela de Comunicación Social, que es poner a la gente a que observe y la astrología se basa en la observación. Entonces, cuando tú comienzas a observar, tú comienzas a sacar, extraer muchísima información que te sirve luego para tú afinar la calidad de tu servicio o de lo que haces, etcétera. Y una de las partes de la astrología con la que yo comparto con mis alumnos es la temática de los films, de las películas, ¿no? Y los pongo a que vean películas porque las películas son, bueno,
te llenan absolutamente todo ese espacio, así como en un principio eran las tragedias griegas que se repiten y se repiten en este siglo XXI y lo vemos y lo volvemos a ver cada vez. Estos arquetipos están bastante marcados y definidos y la industria del cine no se quedó atrás con eso, ¿no? La tesis tuya, me gustaría que habláramos ahora de la tesis. Luego vamos a retomar un poco sobre tu formación astrológica, que ya me dices que es de ISA, pero tienes mucho de autodidacta. Me gustaría que hablaras porque tu tesis se llama Importancia de la moda a través de los tránsitos y la El impacto de la herramienta, moda a través de los tránsitos planetarios. ajá, y le tienes un subtítulo también. Sí, es la astrología como herramienta en la interpretación del arte de la estética. Qué bonito. Em, sí. Nos vamos directamente a la moda. A la moda, extraordinario. Yo me imagino este próximo tránsito, este ingreso de Urano en Géminis. ¿Cómo va a ser este asunto? Bueno, es muy Cuéntame. interesante Sí, mucho, pero me hablando encantaría, de Géminis. me encantaría mucho que habláramos un poco de, porque la elección del tema, viniendo de la parte más psicológica, tuvo que haberte llamado algo poderosamente la atención para enfocarte justamente en ese tema. Sí, bueno, eso también me remite a mi historia porque yo crecí en una ciudad de carnaval acá en Argentina y el arte, la transmisión del mensaje a través del arte es algo que nada, llevo en la sangre, es algo de mi vida, es algo que también mi historia familiar, la costura, mi mamá nos cosía, nuestro entretenimiento era ir a ver telas, era bucear en el mundo de la moda juntas, junto a mi hermana. Entonces, siempre hubo una conexión activa con la moda que me llevaba a interpretarla desde una forma, desde algo más profundo, desde un sentimiento, desde un encuentro. Bueno, de ahí la historia siempre me fascinó, o sea, las reinas, ¿no? Los grandes emblemas de la historia, el por qué vestían como vestían y el por qué yo quería vestirme de ese modo en algún momento, ¿no? O sea, en algún momento decir, che, ¿por qué ¿y por qué? ¿No? Como que, ¿y por qué? O está en una geminiana, ¿y el por qué? ¿No? Claro, Eh, y bueno, y cuando me sumergí en este gran desafío de ISA, que me encantó, de hacer la tesis, que para mí era un gran desafío y también una necesidad, porque para mí, como astrólogos, cuando yo decido realmente enfocar mi vida en la astrología, sentí una gran responsabilidad, sí. ¿no? Esta cuestión de, hey, tenemos este nuevo, como vos me comentabas hoy, ¿no? Esta nueva generación Ujú. tiene que actuar activamente responsable con la astrología y debemos empezar a investigar, empezar a aportar. Ya los libros están escritos, la antigüedad nos regaló un montón, aquellos observadores del cielo nos han regalado muchísimo, pero tenemos que empezar a ser solidarios con nuestro saber y con nuestra investigación, ¿no? Conectarla con nuevas investigaciones, Sí. desafiarnos a que algo no funcione, ¿no? Desafiarnos al desafío este que nos trae a veces hasta la ciencia, decirnos, no, esto no funciona, la. Bueno, entonces dije, si la astrología funciona, va a funcionar para esto también. Claro, Quiero interpretar la moda a través de las cartas natales. Quiero entender por qué fue la reina Isabel y no otra la que impactó y por qué impactó ella y no otro. Quiero saber por qué Coco Chanel y por qué no otra. Por qué, bueno, por qué cada exponente de la historia ha marcado algo y por qué el colectivo, la imagen colectiva, se ha conectado con eso. Porque en realidad hubo muchos exponentes que podrían haber simbolizado y no simbolizaron. así A es. ver, tenemos el caso bueno, varios casos, no voy a entrar en esto, pero sí, hay varios exponentes que de hecho fueron demasiado, como decirlo de una forma, uranianos para su época, que no impactaron e impactan hoy. Y hoy se los recuerdan más que en su propia época. Así Entonces, es. todas esas cuestiones empecé a observarlas y dije, yo no me puedo ir solamente a los años 60, en donde es claro que algo estaba sucediendo.
yo tengo que ver qué pasa en la historia de la humanidad. Entonces me hice todo el recorrido desde, o sea, obviamente que me fui a los años Platón, a los años, y separé todas las eras. Qué Fui separando bonito. las eras, hice haciendo en la era de cáncer que pasó, en la era, cómo se fue conectando con la moda, con el arte de construir la moda, de construir la ropa, por qué hubo más color en en una era, por qué apareció el color en una era, los tejidos, las formas, bueno, todo hasta llegar a nuestra era pisciana, por supuesto. Y en nuestra era pisciana dije, ajá. Muy lindo los tránsitos, muy lindo todo, pero acá hay un tinte que nosotros tenemos que reconocer. Y empecé a hacer una simbología interesante que se empezaba como que en la investigación empezó como a hablarme, ¿no? Que era, si es la era pisciana, ¿y cuál es el ciclo que más nos marca y que da un color a la era? Y bueno, ese es el ciclo Júpiter-Saturno. Entonces lo separé por todos los elementos y en cada cambio de elemento yo iba encontrando un color de la humanidad, ¿no? Un color, siempre hablando sobre todo del hemisferio norte, por supuesto, porque la tesis está hecha sobre toda Europa. Porque, bueno, o sea, en realidad es la información que tenemos, la mayor Claro, información que claro. tenemos hoy día. Eh, y bueno, y así fue que dije, bueno, en cada exponente de estas épocas va a reflejar qué estaba pasando socialmente y también va a darnos una chance de poder saber qué estaba pasando internamente. Y así es como empecé a encontrar cuestiones en diferentes reinas. Bueno, me leí toda la historia, o sea, fui a todo, con quién se casaban, con quién. Ustedes tienen una historia muy interesante que uno no se cansa, se apasiona. Me vi todas las series habidas y por haber, porque también Bueno, ayuda, más allá de la desconexión que hay con la realidad. También fui a historiadores de España que hay un montón y que te quedas anudada escuchándolos. muy Así que rica. bueno, fue eso lo que hice, conectar con la moda a través de esos exponentes, que en realidad, bueno, era lo que al colectivo imitaba, ¿no? Claro, Eh, siempre por claro. una cuestión uraniana presente Claro, que ahora fíjate hacía tú que, que... sí, perdona que te interrumpa, pero me has nombrado varios elementos varios planetas que son como los elementos asociados, ¿no? Has nombrado en varias oportunidades Urano, arrancamos diciendo que Urano ahora en Géminis, yo me imagino que va a marcar también un cambio que ya se siente, pero que obviamente mucho más adelante es que lo vamos a ver, porque cada 7 años él está por allí, ¿no? Entonces no es la primera vez que está que lo conozcamos. Es decir, que en este siglo pasado ya tuvimos ese encuentro de Urano allí, ¿no? Nombraste Júpiter, Neptuno, y que también que es un ciclo, obviamente, pero me gustaría que nos remitieras un poco, porque claro, ya nos quedan menos tiempo que el que me gustaría, pero quisiera que esto, sacarte todo y aprovechar todo al máximo la información. Entonces me gustaría que me dieras por lo menos 3 ejemplos en el cual el último sea el más reciente y con una perspectiva hacia el futuro, a ver qué hay. Entonces, tómate, no sé, si ya viste la historia, imagino que hubo un momento que a ti te marcó y dijiste, mira, cómo se logra ver una pequeña descripción de eso. Y así hasta que lleguemos al final. Tenemos 10 minuticos, pero nos da chance. Bueno, en la época de 1220, o sea, desde 1220 y pico, yo me hice algunos machetes acá para no confundirme en las fechas, que a veces obviamente me disperso. Eh, Comenzó toda la parte de la época de los zapatos Paulín, del alargamiento. Era una época que yo lo llamo, o sea, es una época de simbología para Piscis, para la era de Piscis, yo siempre partiendo de que estamos conectados con esta simbología que atraviesa algo más, algo mayor.
porque todos nos vamos a Acuario ahora, pero nosotros somos los que estamos viviendo la era de Piscis y Total. tenemos que dejar mensajes sobre eso. Eso es lo que pienso al respecto. Y lo que más me llamó la atención, que en esta era de Piscis, en la simbología de aire, 4 8 y 11, ¿no? 4 8 y 12, lo que se empezó a vivir se empezó a sentir es una transformación, no solamente en el vestir, las cuestiones se fueron alargando más, sino también en la finalidad que tenían esos mensajes que traía la moda. Una de las exponentes más importantes de ese periodo fue allá de allá, fue Isabel de Portugal y Borgoña, que ella fue como un emblema bastante importante de esa época, usaba los sombreros cónicos, que era muy, muy casual, o sea, era muy, muy usado en ese periodo, no solamente por los grandes exponentes, sino por toda la sociedad, ¿no? El largo del sombrero, o sea, para los que no saben, el sombrero cónico eran los sombreros bien alargados, que parecían un bonete y que remitía a toda la cuestión más de hadas, ¿no? La parte más simbólica de cuentos de hadas. Lo mismo que se usaban mucho los zapatos Paulín, que eran los zapatos Sí. bien alargados, que también remitían a la cola, a la mitología de la cola de serpiente de Adán y Eva. Ahí se conecta el aire geminiano, o sea, toda esta parte de lo simbólico del aire, con esa finalidad que tenía la época, ¿no? De llevar a un fin este periodo de alargamiento de las prendas que ya llevaba un tiempo bastante largo. La reina Isabel fue una de las grandes exponentes de esta época. Ujú. Ella utilizó el sombrero cónico. Bueno, en su carta natal se revisa y se entiende un montón porque ella sigue una moda bastante, si bien muy mostrada y con mucha figura ante todo, ante sus Constancia. seguidores, Y sino, con- pero era bastante conservadora a la vez, ¿no? Hoy día me quedé con esta pregunta que vos me habías dicho, de hecho, de Géminis, porque en esta época se ve mucho que no hay, que empieza a diferenciarse la imagen femenina de la masculina, Ujú. ¿no? Y justamente en los periodos en los que Plutón atraviesa Géminis, ¿no? También son periodos en los que se utilizan recursos, ¿no? Fundamentales para hacer esta división. En esta época de aire 4 8 12 que hablaba hoy anteriormente, de los zapatos Paulín y demás, es más o menos lo que estamos viviendo actualmente. Es la finalidad. En esta época, de la Edad Media, se empezaron a registrar los primeros, bueno, serían ahora, porque había algo que se había agotado como recurso de la moda, ¿no? Entonces había algo que tenía un final, por eso hablo de la simbología que tiene esta conexión de los ciclos, ¿no? Eh, bueno, hoy día lo estamos viendo, se Total. revisa esto, lo vemos en la actualidad, que ya la marca, o sea, ya la moda no atraviesa una marca, sino que es una simbología, es una expresión, ¿no? De cada Exacto. uno. Bueno, esto tiene que ver con Plutón en Acuario, por supuesto, como lo fue en la antigüedad también, ¿no? La expresión de la moda a través de el arte, como lo hizo en la época de Isabel de Inglaterra, ¿no? El arte de la moda expresándose a través de una pintura, a través de la mitología, ¿no? Y mientras tanto Italia expresándolo a través del cristianismo, por supuesto. Pero esto se ve en las prendas, esto se ve Claro. en la historia de estas mujeres, de estos emblemas. Sí. Y hoy, en la actualidad, esto está pasando con Plutón en Acuario y con este ciclo de aire que está sucediendo, ¿no? Si se revisa la moda, se ve que ya lo femenino y lo masculino hay como algo que se está perdiendo, hay algo que se está unificando de lo femenino y masculino, ¿viste? Como que hay algo que se revisa y que tiene un final. Justamente, estamos en un ciclo dentro de la era pisciana que nos lleva a darle final a ciertas Fundir, cuestiones, como ¿no? fundir. También está Incluso pasando con las ideologías. con las ideologías y está pasando y comenzó, esto tiene ya un rato, tal cual como tú lo indicas, sobre todo cuando comenzaron a hacer fusiones de perfumes unisex. O sea, ya no importa tú hueles a mujer o hueles a hombre, o sea, tú simplemente
hueles. Tú Pues, simplemente estás en eso. Las prendas comenzaron a ser unisex. Entonces, bueno, ya todo el mundo comienza a utilizar esto. A mí me parece esto apasionante, interesantísimo, me encanta. Y eso que acabas de decir es muy importante. Claro, cuando nosotros aprendemos astrología, siempre basamos la moda en el ciclo de Marte con, perdón, de Venus con Júpiter, ¿no? Porque él es el que marca de alguna manera ciclos más pequeños, obviamente. Son ciclos mucho más pequeños. Y tú te fuiste a lo macro, ¿no? Entonces me gustaría ahora, y ya nos quedan menos minutos, me gustaría que dijeras, ya no desde lo macro, sino desde lo más micro, esta presencia de Venus, este transitar de Venus, este encuentro de Venus con Júpiter, por lo menos este año 2025, estos encuentros, ¿qué detonan en la moda? mira, lo que yo siento que detonan en la moda desde la entrada de Júpiter en Géminis, esta entrada, obviamente que en lo personal va a afectar a cada uno, por supuesto, pero en lo macro tiene que ver con este identificarnos a través de los símbolos, de lo simbólico. Recordemos que Géminis también tiene que ver con este esplendor del color, aunque no lo Total. veamos, también tiene mucho color y justamente la moda ya se viene como anticipando a estos colores que aparecen, estos colores fuertes. Venimos de algo muy minimalista y va a atravesar todo lo colorido. Pero también nos habla de esta fusión que aparece entre diferentes marcas, ¿no? Este compartirse de diferentes marcas, este conectar y este expresarme, porque Géminis no deja de ser algo que se expresa, ¿no? Ujú, Lo simbólico que haya en mi prenda. Y todo el tema del alargamiento, de que las cosas cada vez bajen más, porque Géminis tiene como ¿viste? Como esta cosa más lánguida, ¿no? ujú. Aparece mucho esta cuestión. Eso es lo que pienso es que cada vez va a cobrar más sentido el sentido que le llevemos con qué sentido llevamos la prenda, qué habla nuestra prenda de nosotros, Claro, ¿no? Justamente Júpiter lo que va a hacer o sea, Júpiter lo que ha hecho este tiempo es exaltar y lo que va a hacer Urano es exaltarlo aún más. claro. Ahora, fíjate tú que me produce una gran inquietud, por ejemplo, pensar, imaginarme que hemos atravesado diferentes momentos cruciales dentro de este gran macro del que tú bien nos señalaste, de momentos donde cada vez esa misma fusión pierde. Por ejemplo, hablemos de la elegancia. Yo Ujú, actualmente considero que vestirse, pero esa es mi apreciación, ¿no? Vestirse tan desaliñado para estar a la moda, pagando cifras desorbitantes, como que no tiene sentido, ¿no? No sé si me explico, ¿no? O sea, que cada vez, además que la invasión china completa, te mm, lo digo porque te agarra y te atrapa, por ejemplo, una aplicación como Chain o Temu o cualquier cosa de esa. Llega un momento que tú dices, no, no quiero más esta gente porque te persiguen, ¿no? Es como que te seducen una primera vez, caes en las redes y bueno, no puedes abandonarlo más nunca. Y estamos hablando de cosas muy económicas porque la moda ahora todo lo permite. O sea, es mm, como que si es- estás de moda, si si estás haciendo, estás utilizando cualquier cosa. Entonces tal esto cual. permite que cualquier persona ponga de moda cualquier atrocidad. Entonces, háblame un poquito de eso ya para ir cerrando el programa. Bueno, primero cuando me decís China, pienso en el comienzo de esta era que justamente comenzó con el camino de la seda de China, ¿sí? Con la ruta de la seda, me salía, Ujú. la ruta de la seda de China. Así que pienso y que cada vez se amplió más y que obviamente hoy está mucho más modernizada, pero pienso en esa ruta de la seda bueno, que no dejaron atrás y que sigue hoy día, hasta hoy día. Con respecto a esto que me decís, lo veo re interesante porque las personas de más bajos recursos son capaces de llegar a prendas o a etiquetas
de la de más altos recursos. Y eso es muy geminiano si te pones a pensar. Total, total, Esta cosa de no dividir, esta cosa de poder compartir con una cara y con la otra, ¿no? Con una vertiente y con la otra, de no separar. Esta cuestión es muy geminiana. Eh, sí, pienso que hay una unión, porque no podemos pensarlo solamente desde un tránsito, sino que creo que hay que tomarlo desde la totalidad, ¿no? total. Esta finalidad que pretende este ciclo Saturno, Júpiter-Saturno, esta finalidad que pretende en cuanto a la ciencia y también en cuanto a la expresión de la moda. ¿Sí? Va a venir algo nuevo, no sé si lo vamos a ver, pero va a venir algo nuevo. Lo que nos toca vivir es entender y despreciar en cierta forma ciertas cuestiones que estaban tan arraigadas en los inconscientes, como ciertas formalidades e informalidades que estaban como muy arraigadas en nuestro inconsciente. Si nos ponemos a pensar esta cuestión que vos me decís de las formalidades, de la etiqueta, de la alta costura, yo creo que la alta costura va a pasar por, uno, interesarse en que lo que vista sea de alta costura, pero es uno el que se va a interesar, ya no la industria. Ya la industria está captando, se está yendo para otro lado, para Ya se captar la fue, masividad, ¿no? ya se fue para otro lado. Ya se fue. Entonces uno, creo que hasta van a volver, hasta va a volver el personalizado, esa costura, ¿te acordás? Esa diseñadora que diseñaba para un grupo Total, reducido, la para una costurera de persona. confianza que era la que te Sí, hacía, mira, me compré esta telita aquí, ya aquí en sí. España, aquí en Madrid, donde yo vivo, ya estamos viviendo eso. Ya hay Mm, academias, tengo compañeras, amigas que tienen academias de costura sí. online, donde te pasa los patrones, te hace todo. Entonces, claro, tú vas y eliges, tienes una máquina, que ahora una máquina se adquiere con una gran facilidad a través de Amazon o de cualquier cosa. Y entonces tú te vas, consigues una tela y tú misma haces tu patrón, haces tu cosita. Y esto genera como una especie de nuevo emprendimiento, ¿no? Yo creo que todo el mundo está retomando un poco. Pero en cuanto a la elegancia, indistintamente, porque lo dice Carolina Herrera, o sea, no necesitas tener un vestuario suntuoso, simplemente combinando algunas prendas que pudieran ser clásicas, algunos colores que pudieran ser clásicos, tú puedes estar de una manera elegante, o sea, no tienes que estar de etiqueta y estar con los corsés que no respira, sino que puedes estar un poco más liviana, pero verte bonita y atractiva como todas las mujeres y los hombres, porque también Tal estamos cual. hablando de los hombres. Yo, por ejemplo, critico mucho, y esto sí es algo muy personal mío, que no veo muchos jóvenes con esos pantalones por debajo de las nalgas, ¿no? O sea, eh, Sí. en las nalgas aquí y casi por aquí, esos pantalones, y realmente me desagrada mucho, porque para eso quítate los pantalones, pues quédate así. Igual que los pantalones rotos, todos deshilachados. Entonces, así como que se pelea un poco con el Feng Shui personal, ¿no? Con esa energía personal. Pero esta charla Sí. me ha encantado mucho, Lucía, me Yo encanta creo que y eso tiene creo, que ver con Plutón, Jackie. claro, con Plutón, está totalmente claro, obviamente, pero particularmente a mí me resuena de manera bastante negativa, porque es que no hace falta sino estar, o sea, tú no necesitas tener grandes prendas, pero sí estar lo más adecuado posible. Pues era justamente por allí. Pero es mi apreciación, ¿ok? Es mi apreciación como buena escorpiona que soy, que me gusta ponerle y profundizar a donde necesito profundizar. Ya llegamos al final. Me gustaría que habláramos un poco si haces consulta, si la tesis está disponible, a través de si haces algún tipo de asesoría, ya que estás especializada en la moda, si sigues haciendo, si ya te propones hacer algún tipo de emprendimiento relacionado con esta tesis, etcétera. Coméntame. Bueno, en principio la tesis está publicada, sí, en la página de ISA, así que lo pueden encontrar ahí. Sí, hoy día hago consultas, trabajo de astróloga,
si hay alguna, o sea, más allá de las consultas obviamente particulares de la astrología, también si llega a surgir algo de moda, estoy abierta a esas consultas, que hay muchos jóvenes que les interesa, aunque no lo creamos, hay muchos jóvenes queriendo entender o saber cómo se puede vestir, cómo puede, viste que es una gran crisis también en la juventud esa, ¿no? Total. Y que viven padres con hijos. Así que eso es interesante. Y bueno, la idea es seguir escribiendo y seguir investigando sobre el tema, ¿no? Estar atrás de cada tránsito, como decíamos, esto de que uno empieza a sensibilizarse de una manera interesante, más allá de traerlo consigo, uno se sensibiliza y se da cuenta y empieza a observar cómo va, para qué lado va todo esto, ¿no? Así que este estudio de mercado, por supuesto que está constante en mí y analizándolo todo el tiempo. Así que sí, hoy hablábamos si iba a escribir y estoy escribiendo sobre este tema mucho y ampliando esta tesis para que sea accesible a todos, ¿no? Para Bueno, que sea ya para yo impartir. estoy abierta, yo estoy abierta, yo tengo una editorial, así que bueno, Vamos a ver, Jackie. acepto trabajos para, para elaborar Buenísimo. unos excelentes libros porque sé que con este entusiasmo con el que hablas y esa necesidad profunda de llegar hasta donde tienes que llegar, me dijiste que tenías a Venus en Escorpio. Bueno, Sí, ya ese es un temazo. En otra oportunidad vamos a hablar. Me gustaría sí. que dieras tus coordenadas, si lo prefieres, para que, bueno, por aquí luego yo pongo las coordenadas que tú quieras, pero si lo quieres decir y, bueno, un mensaje final porque ya estamos llegando al final del programa. Bueno, yo tengo, bueno, mis coordenadas, estoy en Buenos Aires y utilizo la red Instagram, Luz Siendo Astros, se llama lu.siendo.astros, como un juego de palabras. Y bueno, me pueden encontrar por ahí y creo que por ninguna red más por el momento. Solo uso Instagram como para focalizar, ¿viste? Para resumir las entradas, porque bueno, es un mundo muy amplio de redes Sí, hoy sí, no, día y la no. verdad que investigo mucho y me lleva mucho tiempo la investigación. Entonces, trabajar con las redes es otro tema ya. Te estoy buscando aquí para dejarlo siendo Lu.siendo.astros. astros. Astros, ¿no? Sí, Ah, pero Lu. Lu.siendo.astros. Aquí ya te conseguí, aquí te sigo. Perfecto, aquí está, Luz haciendo astro. Aquí ya te Perfecto. tengo por allí, completamente y te sigo. Bueno, de verdad, Bueno, creo que te muchísimas sigo. gracias. Un besote y un abrazo inmenso. Saludos a Claudia y a todos ustedes. Muchísimas Gracias. gracias por estar aquí y quedarse hasta este momento. Si quieren compartir este programa, lo pueden hacer, porque la idea es esa, difundir, promocionar la astrología. Recordemos que la astrología es una y tenemos en esta temporada, bueno, están emergiendo una cantidad de chiquillas y chiquillos como Lu, que son maravillosos. Así que adelante. Y nos toca a nosotros, los de esta generación, darles el paso para que sigan difundiendo el trabajo de la astrología. Así que bueno, adelante. Muchas gracias a todos. Besito, Gracias, Lu. Jackie. Muchas Chao, hasta luego. gracias. Chao. Te mando un beso. Igual.